capítulo 1. Isaías capítulo 1. No están enojados, ¿verdad? No. ¿Están contentos? ¿Están contentos? Sí. Contentos los que alcanzaron a llegar a desayunar, ¿verdad? Bueno, madrugaron, llegaron temprano. Ahora nos va a tocar esperarnos hasta la comida. Aparte no sabíamos que nos iban a dar desayuno, sino yo también llegaba temprano. Pero gracias a Dios los hermanos los que llegaron temprano. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a dar esta lectura. Vamos a abrir nuestro corazón porque para que la palabra de Dios haga efecto, tenemos que abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente. Amén. La palabra de Dios solamente va a ser Dios nunca Dios lo ha hecho, obligarnos a hacer algo que no queremos hacer. De hecho, Dios nos ha dado libertad, libre albedrío. Nunca Dios nos va a obligar a hacer algo que no queramos hacer. Pero cuando el hombre abre su corazón, cuando el hombre se prepara, la mujer se prepara, Dios nos habla y Dios toca nuestro corazón. De otra manera Dios no puede accesar. Dios es un Dios maravilloso en esa parte. Y eso Dios, diríamos, como solemos conocer nosotros, Dios es un caballero, ¿verdad? Dios siempre espera al hombre. Vamos a ver Isaías capítulo 1, verso 18. Dice: vengan ahora, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre celestial, en este momento, Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra. En estos momentos, Padre, despejamos nuestra mente de toda duda. Despejamos nuestro corazón, Señor, de todo pensamiento, de todo aquello que bloquee. Hoy disponemos, somos cartas abiertas, Padre, para que tu palabra haga efecto en nuestra vida. Tu palabra, Señor, pueda correr en nuestro corazón y pueda purificar nuestra alma, Padre celestial. Te pedimos, oh Dios, que prepares nuestros corazones y de mis hermanos que van a descender las aguas, Padre. Prepara nuestro corazón, Señor, y pedimos en esta hora, Señor, que seas tú obrando nuestra vida, Padre, y con libertad tocando nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, gracias. Yo creo que aquí hay un pueblo, Señor, dispuesto, un pueblo abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto para oír esa palabra, Padre celestial. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar su asiento? Dios siempre ha buscado al hombre desde la creación, desde los inicios hasta el día de hoy. Dios siempre está buscando al hombre. Fíjense que no es el hombre buscando a Dios, sino que es Dios buscando al hombre, buscando al ser humano.
Y Dios dice, no importa qué tan sucio estés, no importa cuánto pecado, cuánta maldad, cuánto haya sobre ti, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios puede restaurar, Dios puede limpiar. En este mensaje o en esta palabra que acabamos de leer, Dios nos invita, ¿verdad? ¿Cómo dice Dios? Vengan. ¿Cómo dice Dios? Vengan, vengan y arreglemos las cosas, dice Dios. Arreglemos las cosas. No es como aquel padre, ¿verdad? Como aquel padre que llama al hijo y le dice, hijo, vamos a arreglar las cosas. Porque Dios es un Padre amoroso. Dios es un Dios que a pesar de todos nuestros errores, de todos nuestros defectos, Dios dice, no importa, yo quiero que arreglemos las cosas. Yo quiero estar bien contigo, dice Dios. Dios no quiere juzgarnos en nuestra condición de estado, de pecado, de falta que tenemos. Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios no quiere que estemos con esa mancha. Dios no quiere que estemos con esas faltas y que llevemos eso sobre nuestros hombros. Muchos de nosotros vivimos en nuestra vida antigua, vivimos con cargas sobre nuestros hombros, con culpas, cosas que hicimos en el pasado y que nos avergüenzan de haberlo hecho, porque no conocíamos a Dios, porque no sabíamos de Dios, que Dios es un Dios amoroso, que es un Dios perdonador. Y porque muchas veces el hombre vive cegado por el pecado, vive cegado por las acciones que hacemos. Hay gente que comete maldad, que comete pecado y no se da cuenta que está haciendo lo malo porque no le ha resplandecido la luz de la palabra de Dios sobre su vida. Bendito día que tú y yo, Dios resplandeció la luz de la palabra de Dios en nuestra vida. Bendito día cuando Dios te dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora lo estás haciendo, y ahora lo estás practicando. Ahora no deseas mal con nadie. Ahora sientes temor de Dios a hacer algo contra alguien, porque ahora es la palabra de Dios la que gobierna en tu corazón. Ni siquiera viene en tu pensamiento pensar mal de los demás. Amén. ¿Por qué? Y eso antes no lo sabíamos. Antes podíamos hablar, yo veo gente en la calle que cuando habla de una persona dice 10 maldiciones delante de lo que va a decir. 10 groserías. ¿Sabe por qué? Porque no sabe que maldecir trae consecuencia en el ser humano. Que lo que hablamos con nuestra boca vamos a ser juzgados, dice la palabra de Dios. Toda palabra que salga de la boca del hombre será juzgado por ella. Así dice la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros no estábamos conscientes de esa vida que llevábamos. No sabíamos, pensábamos que eso no estaba mal. Hay muchas cosas que mucha gente lo hace inconsciente. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de la palabra de Dios en su vida. Pero Dios siempre está llamando al hombre, está llamando a la mujer y le está diciendo, vengan, arreglemos las cosas, arreglemos las cuentas, porque Dios quiere estar bien con nosotros. Diga conmigo, Dios quiere estar bien con nosotros. Dios no quiere que tus faltas, Dios no quiere que nuestro pecado nos separen de Él. Porque si hay algo que separa el hombre de Dios, es el pecado del hombre. Eso es lo que ha causado la separación. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene una naturaleza que Dios no puede cambiar. Dios es santo y Él habita en la santidad. Y esa naturaleza Dios no puede cambiar. Y nosotros no podemos acercarnos a Dios cuando el pecado está delante de nosotros. Por eso Dios dice, yo quiero arreglar las cosas con el ser humano. Yo quiero que arreglemos las cuentas.
Yo quiero que estemos bien, dice Dios. Amén. Esta es una invitación amorosa de parte de Dios. Vengan, vengan, vengan y arreglemos las cuentas. Vengan y arreglemos las cuentas, dice. Y si tu pecado fuera tan visible, porque digamos, esa es la interpretación que da esta escritura. Si tus pecados fueran como la escarlata, o si fueran tan rojos como el carmesí, es decir, si fueran tan visibles, o si fuera algo que fuese una mancha difícil de borrar, difícil de quitar. ¿Cuántos de ustedes o las damas, las mujeres que a diario lavan la ropa, verdad? Batallan con esas manchas difíciles de quitar. Hoy existe ACE, ¿verdad? Antes no. Pero ¿cuántas damas no batallan con esas manchas? Y ahí están tallándole. Bueno, también ya existe la lavadora. Ya no batallan tanto, ya no le tallan tanto la ropa, pero siempre, sí o no, por más que ACE exista, no lo hace completamente, ¿verdad? Y cuando uno saca la ropa blanca se da cuenta que queda una manchita ahí todavía, ¿verdad? Y a veces son tan difíciles de borrar, difíciles de quitar. Dios dice, no quedará nada. Nada. Escuche, dice, nada, será completamente limpio. Eso ni ACE lo hace. Solamente lo hace el poder de Dios. El poder de Dios lo hace. Gloria al Señor. No hay detergente más poderoso, aleluya, que el poder de Dios por medio de la palabra. Oh, hermano, no importa, dice, cuán grande sea tu pecado, cuán grande sea tu mancha. Dice Dios, yo quiero arreglar las cosas contigo. Dios es tan amoroso que dice, yo quiero que estemos bien. Yo quiero que arreglemos las cosas. Mira, dice Dios, será lo que sea, hayas vivido, pero es que yo no tengo el perdón de Dios. Hay mucha gente que vive con esa culpa. ¿Cuántos de ustedes no vivieron con esa culpa antes de conocer a Dios? ¿Cuántos de ustedes dijeron, lo que yo hice, no tengo el perdón de Dios? Porque sentíamos la culpa que era tan grande que nada podía hacernos libres de esa culpa. Y por años se carga la culpa. Mucha gente que hoy vive, hoy en día no conoce de Dios, vive con una culpa tan grande por lo que hicieron en el pasado, ya sea a un hijo, ya sea a sus padres, ya sea lo que sea, pero viven con una culpa, con un pecado que hicieron en el pasado y no pueden olvidar y no pueden dejar atrás eso. ¿Por qué? Porque ahí está la manchita, ahí está la mancha. Pero Dios lo puede limpiar. Dios lo puede limpiar. Amén. Dios puede perdonar cualquier circunstancia que nosotros hayamos vivido en el pasado. Escuchen, en el pasado. Esto no quiere decir que en el futuro tú puedas hacer algo que Dios pueda perdonar. Amén. Porque cuando el hombre ya lo hace consciente de que Dios perdona todo, entonces ya lo hace de maldad del corazón. Pero Dios siempre tiene el deseo de buscarnos, el deseo de estar cerca de nosotros. Les decía, la naturaleza de Dios es santo. La naturaleza de Dios es santidad, es kadosh. El hombre no puede estar cerca de Dios al menos que sea santo, al menos que se santifique, al menos que se purifique. Esa es la única manera de estar cerca de Dios o cerca de su presencia. Amén. Afortunadamente nosotros tenemos
la palabra de Dios que nos limpia cada día nuestra vida, para estar cerca de Dios. Y no con esto quiere decirle, ay, los hermanos somos los santitos, ¿verdad? No, hermano. Dios nos está perfeccionando cada día. Lo que sí es un hecho es que borró Dios todas nuestras rebeliones. Dios dijo, aquí está todo, lo juntamos y lo echamos hasta lo profundo del mar, dice Dios. Y dice Dios, no me acordaré más de ellos. No me acordaré más. Si tú te quieres acordar, bueno, allá tú. Pero dice Dios, yo ya no me acuerdo más. Quedaste totalmente limpio, dice la palabra de Dios. Ezequiel, vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Ezequiel capítulo 13, versículo 1 dice: Perdón, hermanos. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Para la purificación del pecado. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que quiere Dios? Limpiarnos. Limpiarnos. Diga conmigo, limpiarnos. Dios quiere limpiarnos de nuestro pecado. Dios quiere limpiarnos de nuestra inmundicia. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Un manantial abierto. Y hoy día existe ese manantial abierto para todos aquellos que quieren recibir el perdón, la limpieza, la purificación de sus pecados. Amén. En aquel día, dice el Señor, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Dios siempre está buscando al hombre. Dios siempre está abriendo puertas para que el hombre pueda acercarse a Dios. Y Dios dice: estás sucio, estás impuro. Hay un manantial abierto para que tú puedas ser limpio de tu pecado, de tu inmundicia. Dios dice: hay esta oportunidad de limpiarte, y tú podías tener la oportunidad de acercarte a Dios con toda libertad. Gloria al Señor. Porque saben, el pecado es la separación, decía, de Dios y el hombre. Nosotros no tenemos libertad de acercarnos a Dios cuando hay pecado en nosotros. No tenemos libertad de acercarnos a Dios por la falta que hemos cometido. Si usted lo recuerda, usted antes de conocer al Señor no podía hablar directamente con Dios. No hallaba cómo decirle. Tenía que recurrir hacia otros personajes, porque usted se sentía tan falto delante de Dios. Y usted decía: bueno, quizás aquel santito me va a hacer que Dios me perdone. Quizás aquel me va a hacer que Dios me perdone. Porque el hombre no tenía esa libertad de acercarnos a Dios. ¿Sí o no? No había esa libertad. Pero ahora existe la libertad de acercarnos a Dios. Amén. Hay un manantial abierto en este tiempo para la humanidad. Para la humanidad. Para la purificación de nuestros pecados y de nuestras inmundicias delante de la presencia de Dios. Vamos a ver el libro de Isaías,
perdón, Ezequiel, ahora sí Ezequiel, pero vamos a ir al capítulo 36. Al capítulo 36 y vamos a leer el verso 25 y dice de la siguiente manera: y esparciré sobre ustedes agua limpia. Aleluya. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpios de toda sus inmundicia y de todos sus ídolos los limpiaré, dice el Señor. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, Dios buscando al hombre. Una vez más, Dios abriendo las puertas para que el hombre se acerque a Dios. Amén. Porque como le decía, nosotros no nos sentimos dignos de acercarnos a Dios. Entonces buscamos rutas alternas para poder acercarnos a Dios. Es por eso que existe muchos dioses o muchos ídolos, porque la gente no se siente con libertad de acercarse directamente a Dios, y la gente busca cómo buscar a Dios por medio de un ídolo, por medio de un santo, por medio de otras personas, ¿verdad? Pero porque el hombre se siente tan mal, se siente tan sucio de no poderse acercar a Dios. Pero Dios dice en su palabra: esparciré agua sobre ustedes. Gloria al Señor. Esparciré agua sobre ustedes, agua que limpia, agua que purifica. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios es su interés. Para Dios es su interés que el hombre esté cerca de Dios. Amén. El hombre, desde la creación, no había nada que lo separaba de Dios. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios que el hombre hablaba con Dios directamente, ¿verdad? Así lo vemos. Pero cuando vino esa separación, cuando el pecado entró en el hombre, entonces el hombre ya no tuvo el acceso directamente con Dios. Aleluya. Pero Dios quiere restaurar eso en nuestra vida. Dios quiere restaurar eso en nosotros. Dios quiere que tú tengas la libertad de acercarte a Él. Dios quiere que el hombre y la mujer pueda acercarse a Él y poderle clamar, porque Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor, está dispuesto a escuchar nuestro ruego. Aleluya. Pero Dios dice: tienes que limpiarte, tienes que purificarte. Y como lo veíamos ahí en Isaías capítulo 1 verso 18, dice: no importa, ven, solo ven y arreglemos las cosas. Si tu pecado fuere tan visible, si pensaras que ningún detergente pudiese limpiar, ahora existe algo. Ahora existe una oportunidad para que Dios pueda limpiar esa mancha de tu pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios es fiel. Dios quiere buscar al hombre, y constantemente Dios está buscándonos para que nosotros podamos tener ese acceso delante de Dios. Mire, dice una vez más: y esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Aleluya. ¿Por qué? Porque a veces el hombre y la mujer llena su corazón de idolatría, de ídolos en su corazón. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no tiene intermedios para acercarnos a Él. Gloria al Señor. Dios siempre está buscando que el hombre tenga una comunión directa con Él. Gloria al Señor. Y dice en el verso 26, dice: y les daré un corazón nuevo, dice el Señor. Diga conmigo: un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Aleluya. Es decir, Dios va a hacer una cirugía completa en nuestra vida. Dios va a cambiar ese corazón terco, ese corazón duro. Dios quiere cambiar todo eso. Gloria al Señor. Aleluya.
Dios quiere restaurarnos como al principio, como en la creación. Aleluya. Y Dios lo está haciendo a través de su palabra, a través de su espíritu, porque dice más adelante, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Aleluya. ¿Cuántos quieren el espíritu de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios les llene de su espíritu? Dice Dios, pondré mi espíritu dentro de ustedes, como al principio, como en la creación, como Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que sopló sobre él. Es decir, el aliento de Dios. Porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el soplo de Dios, es el aliento de Dios. Entonces, cuando Dios creó al hombre, dice que le dio su espíritu, ¿verdad? Y el hombre fue un ser viviente. Gloria al Señor, un ser viviente. Y el hombre tenía comunión directa con Dios. Ahí estaba Adán en el huerto. ¿Qué hace Adán? Aquí, cuidando los pececitos. ¿Qué hace Adán? Aquí, viendo las aves. Así estaba el hombre. Pero cuando el hombre pecó, aún en el pecado, Dios buscó al hombre, como Dios nos sigue buscando hasta el día de hoy. ¿Qué dijo Dios cuando Adán pecó? ¿Sí se acuerda? ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba. Dios sabía dónde estaba. Pero Adán se había escondido porque él ya no se sentía con la libertad de acercarse a Dios, porque sabía que algo había ocurrido en él que lo separaba de Dios, que lo alejaba de Dios. Entonces, de ahí para adelante, Dios está buscando al ser humano. Y hasta el día de hoy Dios no se ha cansado de buscarnos. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo a este mundo para buscar y salvar a aquellos que se habían perdido. Tú y yo. Hace más de 2000 años Dios se compadeció de la humanidad. Y Dios dijo: necesito que el hombre se acerque. Y antes Dios había hablado por medio de sus profetas. Y Dios dijo: habrá un manantial abierto para la casa de David. Aleluya. Habrá un manantial abierto para la purificación de sus pecados. Amén. Entonces dice, Dios quiere restaurarnos. Dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpios de todas sus inmundicias. Y de sus hilos los limpiaré. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré ese corazón de carne, ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Fíjense entonces que Dios dice en su palabra que ahora, ¿a cuántos de ustedes les costaba trabajo obedecer la palabra de Dios? ¿Verdad que no era fácil? ¿Verdad que no? No, se nos hacía imposible. Hay mucha gente hoy en día que no conoce a Dios. Dice, cumplir los mandamientos de Dios es imposible. Pero cuando Dios pone su espíritu dentro de nosotros, dice: haré que guarden mis estatutos, que guarden mis mandamientos. ¿Sí dice así la palabra de Dios?
haré que guarden mis estatutos y que los pongan por obra. Diga conmigo, ponerlos por obra. No hay nada que pueda borrar nuestra mancha de nuestro pecado, nuestras faltas delante de Él, sino que sea la gracia de Dios sobre nosotros. Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Para los que pensaban usar hace, que todo lo hace. Yo me lavo con jabón, con detergente, yo me limpio, no hay nada, no existe un método, no existe nada. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. No importa cuánto quieras hacer o cuántas acciones quieras hacer, si no es la gracia de Dios, si no es la misericordia de Dios el que te limpie, no va a suceder. Pero vean ustedes, por eso les compartí desde un principio, es Dios invitando al hombre. Es Dios diciendo: ven, hagamos las cosas. No hay otra ruta, no hay otra manera, querido hermano. Es Dios que dice: ven, sentémonos y arreglemos las cuentas. Arreglemos las cosas, porque Dios quiere estar bien con nosotros. Dios quiere estar bien con la humanidad. Y ahí en Ezequiel 36 dice: esparciré agua limpia sobre ustedes y los purificaré de todas sus inmundicias. Amén. Los purificaré de todas sus inmundicias. Gloria al Señor. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y hablaba de algo que quizás ya era un tema que no se tocaba en el pueblo de Israel, y era el arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah. Arrepentimiento es teshuvah. Teshuvah es volverse a Dios. Volverse a Dios. Diga conmigo, volverse a Dios. Y cuando Juan el Bautista viene predicando en Jerusalén, en Israel, antes de la aparición en escena Yeshua el Mesías, Juan el Bautista viene hablando a la humanidad o a la gente que lo escuchaba y le decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y su mensaje era arrepentimiento. Su mensaje era volverse a Dios. Dice en Mateo capítulo 2 versículo 3, dice: en aquellos días vino Juan predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. El tema principal de Juan el Bautista era arrepiéntanse. Y eso es: vuélvanse a Dios. Hagan un retorno, hagan un regreso. Vuelvan a Dios, vuelvan sus corazones a Dios una vez más. Aleluya. Dice entonces que Juan venía hablando del arrepentimiento, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Cuando la gente venía y escuchaba el mensaje, porque Juan era un hombre que traía el poder de Dios en sí en él, de tal manera que cuando él abría sus labios, mucha gente hacía conciencia de sus faltas, hacía conciencia de sus pecados y se volvían a Dios y venían a Juan y confesaban sus pecados a Dios y eran bautizados por Juan, eran sumergidos en agua por Juan. Gloria al Señor. Pero también dice que muchos de los religiosos, de los fariseos, venían a su bautismo, y cuando Juan vio que solamente lo hacían para cumplir y solamente lo hacía para ser vistos por la sociedad, Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Una vez más, Juan el Bautista hablando de arrepentimiento, porque sabe, lo fundamental en nosotros es volvernos a Dios. Lo que Dios quiere es que el hombre haga un retorno en su vida. Cuando uno va por la vida y haciendo cosas que son incorrectas delante de Dios, Dios dice: detente, ven y arreglemos las cuentas. Y el hombre puede decir: no, pero mi pecado ya ni Dios lo puede perdonar, ni Dios lo puede limpiar. Y Dios dice: no importa qué tan grande o qué tan profunda sea tu mancha, no hay nada que no pueda ser borrado por Dios. No hay nada que Dios no pueda limpiar. Y es ahí donde Juan comenzó a hablar a la gente de un arrepentimiento, volverse a Dios, retornar a Dios. Y Dios constantemente está hablando a la humanidad que haga un retorno en su vida. Dios siempre nos pone adelante una flecha delante de nosotros que hace retorno y dice: vuélvete, 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 no sigas por ese camino, vuélvete, vuélvete a Dios. Aleluya. Cuando el hombre ve la señal de retorno y hace un retorno en su vida y se vuelve a Dios, aleluya, Dios hace contacto con él, porque se ha arrepentido, porque se ha vuelto a Dios, aleluya, porque ha vuelto su corazón al Padre. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: entonces, que no hay nada que pueda limpiar nuestras faltas, que solamente lo puede hacer el sacrificio, solamente lo puede hacer Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ese manantial abierto que habla Ezequiel, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, es Cristo Jesús. Fíjense ustedes que Juan capítulo 1 verso 7 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿nos qué? ¿Nos qué? Nos limpia de todo pecado. Ahora Dios nos hace algo más. Dios dice: voy a enviar a mi mensajero, voy a enviar a mi Hijo, para que el hombre pueda acercarse a Dios, para que el hombre tenga la libertad de acercarse. Y por medio de la sangre de Cristo Jesús, nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Escuche, la sangre de Cristo fue, porque digo fue, porque fue hace 2000 años, con un propósito, para que tú y yo fuéramos redimidos de nuestros pecados.
Hay mucha gente que no ha entendido esto. ¿Cuántos de ustedes han visto que alguien cuando se le queman los frijoles dice: la sangre de Cristo tiene poder? A ver, ¿han escuchado eso? O cuando se le cae el niño dice: la sangre de Cristo tiene poder. Como si la sangre corriera y rescatara los frijoles de quemarse. Como si la sangre hiciera que el niño no se hiciera un chipotón en la cabeza. La sangre de Cristo solamente tiene un propósito, o tuvo un propósito, o lo tiene para nosotros hasta el día de hoy por fe, que limpia nuestros pecados. Que lo hemos mal utilizado, eso ya es de nosotros. Que cuando algo sucede decimos: la sangre de Cristo. No, hermano. No es ni para que los frijoles no se quemen, ni para que el niño no le salga el chipotón, ni nada de eso. Es única y exclusivamente ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya nos queda claro? Porque a veces usamos frases que no tienen sentido, hermanos. Gloria al Señor. Entonces espero que aquí no se use esa frase. Yo la he escuchado en otras iglesias cuando me invitan. Pero la sangre de Cristo solamente tiene el poder, fue el propósito de Dios para que el hombre se pudiese acercar a Dios. Para que Dios a través de nuestra reconciliación, a través de ese sacrificio de Cristo Jesús, nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados. Gloria al Señor. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Y Dios constantemente está invitándonos. Dios está llamándonos al arrepentimiento, a volvernos a Él, a volver nuestros corazones. Primera de Corintios capítulo 6 verso 11 habla, mis queridos hermanos, de nuestra vida pasada, de cuando vivíamos en el pecado, cuando vivíamos en la ignorancia. Y lo voy a leer así, el capítulo 6, vamos a leer desde el verso ¿Si les dije primera o segunda? Ok, primera. Sí. Desde el verso 9 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice: esto eran algunos de ustedes. Diga conmigo: esto éramos. ¿Cuántos pueden decir esto? Éramos estafadores. A ver, ¿cuántos ya no son estafadores? ¿Verdad que ya no? Éramos en el pasado, hicimos tranza. En el pasado éramos. ¿Cuántos éramos borrachos? Yo nunca tomé, ¿verdad? Pero los que fueron borrachos. ¿Cuántos? En el pasado. ¿No? ¿Qué más? Ni los ávaros. ¿Cuántos éramos de avaro? En el pasado. Por eso dice el apóstol: esto éramos en el pasado. Pero Pablo lo escribe por si queremos regresar, ¿verdad? Recuerden nuestra vida pasada. Esto es lo que éramos en el pasado. Amén. Mas ahora han sido lavados.
Aleluya. ¿Por qué no dan aplauso a Dios por eso? Hermano, como si Dios no hizo nada por ustedes. No les causa emoción, alegría. O sea, dice Dios, todo es borrado. Borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Todo nuevo. Amén. Mas ahora, dice, mas ahora han sido lavados y santificados. Diga conmigo, lavados y santificados. Y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. El propósito de Dios es que Jesús, Yeshua, se apareciera en escena y por medio de él el hombre pudiera ser limpio para acercarse a Dios. No importa cuántas faltas, no importa cuánto hayamos vivido, dice Dios, quiero arreglar las cuentas con ustedes. Aleluya. Dice, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. No hay nada más poderoso que el nombre de Jesús. Cuando nosotros venimos a Dios y le decimos, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Perdona mis faltas en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es el acceso para llegar al Padre. Es la oportunidad para acercarnos a Dios. Aleluya. Porque es el mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Aleluya. Cuando no podíamos acercarnos, cuando no había libertad, Dios dice, voy a enviar a mi hijo. Él va a morir por sus pecados de ustedes. Y las cargas y nuestros pecados fueron llevados en sus hombros. Aleluya. Y ahora la sangre de Cristo es quien nos limpia de nuestros pecados. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice Pablo, esto eran en el pasado. Esto es lo que ustedes hacían. No se les olvide de dónde Dios los rescató. No se les olvide todo lo que Dios hizo por ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. En el pasado estafaban, en el pasado robaban, en el pasado hacían cosas de que a Dios no le agradaban, pero ahora han sido lavados. 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 Diga conmigo, lavados, limpios, gloria al Señor. Aleluya. Ahora han sido lavados, aleluya, y santificados, aleluya, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús, aleluya, por el Espíritu de nuestro Dios. Por el Espíritu de nuestro Dios. Y que dijo Ezequiel, aleluya, esparciré agua sobre ustedes, agua limpia esparciré de ustedes y pondré mi espíritu dentro de ustedes, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando pensábamos que no había remedio, cuando pensábamos que no había oportunidad para nosotros, Dios nos da una oportunidad una vez más. Dios abre los telones y Dios dice, vengan y arreglemos las cosas. Vengan y arreglemos las cuentas, dice el Señor. Aleluya. Amén. No hay nada que pueda limpiar nuestros pecados si no es el amor de Dios en nuestras vidas. Para eso Dios envió a su Hijo a este mundo. Para eso le dio autoridad sobre todas las cosas. Para que todo lo que hagamos, dice Colosenses 3:17, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Porque Dios le dio autoridad para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras faltas, para limpiarnos, gloria al Señor, para limpiar nuestros errores, para limpiar nuestros defectos. Aleluya. Para perdonarnos.
Amén. No hay nada que Dios no pueda perdonarnos. No hay nada. Y aunque el hombre diga, pero es que ya no tengo el perdón de Dios, no hay nada que Dios no pueda perdonarnos. Cuando el hombre se acerca sinceramente con Dios, Dios limpia, Dios purifica. Yo quiero leerle una vez más, porque a veces nos quedamos, hermanos, nuestra vida en el pasado. Dice, ¿no saben que los injustos, 1 Corintios 6, capítulo 9, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Cuántos éramos idólatras en el pasado? ¿Sí o no? Había mucha idolatría en nuestro corazón. Ah, que viene Luis Miguel, córrele para allá. ¿Sí o no? Ah, que viene y córrele para allá. No, que ya viene la santa peregrinación y córrele para allá. ¿Sí o no? Dice Dios, de todos sus ídolos los limpiaré. Y si todavía sientes algo por Luis Miguel, hoy el Señor te lo va a quitar. Además ya está viejito. No hay mancha que Dios no pueda quitar. Si el jabón hace queda manchas, Dios tiene el mejor detergente para limpiarnos. Dile a Dios hoy, Señor, quítame esta pasión por ir a ver a Luis Miguel. Dios quita toda idolatría de nuestro corazón. Cosas que no podemos dejar, Dios lo puede quitar, que están apegadas a nuestro corazón. Hay cosas que están muy arraigadas a nuestro corazón, pero Dios dice, yo quiero limpiarlas. Yo quiero purificarte, dice el Señor. Entonces dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Cuántos éramos ladrones? No me digan que no. No me digan que no. ¿Verdad que sí? Éramos ladrones. Robábamos. No mucho, pero sí. Tampoco un banco, ¿verdad? No estuviera aquí. Pero éramos ladrones. Veíamos antes allá en el campo, veíamos la gallina del vecino presta y lo hacíamos caldo, ¿sí o no? Y no nos remordía la conciencia y nada pasaba, porque el pecado así es, nos ciega. El pecado nos ciega. Por eso les decía hace un rato, hay gente que vivimos, que nosotros en nuestra vida vivíamos en el pecado, cometiendo toda clase de injusticia, y nada nos remordía en el corazón y en la mente. Solamente no teníamos cercanía con Dios, no teníamos comunión con Dios, pero nada remordía nuestra mente. Pero Dios en su misericordia, cuando Dios llama al hombre, y quiero regresar ahí, Isaías capítulo 1. Ahora sí que regresamos a donde comenzamos y ahí terminamos. Isaías, si alguien me puede ayudar con el piano, por favor. Isaías capítulo 1, verso 18. Dice lo siguiente: vengan, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora lo voy a invitar a que se ponga de pie. Y vamos a pedir a aquellos que hoy se van a bautizar
que cierren sus ojos. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos todos, pero en especial aquellos que han tomado esta decisión de bautizarse. Dios, cierre sus ojos, por favor, no se distraiga. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Todos, todos, todos con los ojos cerrados. Nadie se distraiga. Quiero decirles que escuchen la voz de Dios. La voz de Dios. Porque es Dios acercándose a la humanidad. Es Dios acercándose al hombre. Al hombre. Dios, no el hombre acercándose a Dios, es Dios acercándose al hombre. Y Dios dice estas palabras: ven, ven ahora, dice el Señor. Ven ahora. Y estemos a cuenta, dice Dios. Arreglemos las cosas, dice Dios. No importa que tan profundo sea tu pecado. No importa que tan grande sea tu mancha. Dice Dios, hoy es la oportunidad de volverte a Él. Los que hoy van a descender a las aguas.